Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Wedding Seasons. En el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante y también que genera mucha preocupación a las parejas cuando deciden casarse. Y es ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comprar? ¿Me voy a alquilar? ¿Vamos a hacer una planificación para nuestro apartamento? Entonces, en el día de hoy yo tengo una invitada especial. Ella es asesora legal e inmobiliaria y también es abogada y nos acompaña para darnos luz en todo lo que tiene que ver del proceso de adquirir una vivienda. Bienvenida, Lidia Basora. Muchas gracias, Geraldine. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por haberme hecho la invitación y también es un honor pues compartir esos conocimientos sobre un tema que preocupa tanto a los novios. No, definitivamente que gracias a ti por aceptar esta invitación. Y vamos a hablar un poquito. Primero yo quiero que hablemos un poco de ti para que las personas te conozcan y sepan de cuál es tu profesión y a qué tú te dedicas puntualmente. Bueno, empezando por la persona, ¿verdad? Mi nombre es Lidia Basora Arriaga. En primer lugar, soy esposa. O sea que yo creo que es muy oportuno hablar de esto aquí porque recientemente viví ese proceso. O sea, no solo lo he asesorado, sino que también lo he vivido en carne propia. Soy en primer lugar abogada. Tengo una maestría en Derecho Inmobiliario, un posgrado en consultoría estratégica y de negocios y bueno, me dedico después de haber trabajado en empresas del sector público y privado, en el área de derecho inmobiliario, estoy de lleno en el sector inmobiliario a nivel privado, ya asesorando a las personas, no solo para tomar medidas correctivas de sus situaciones legales inmobiliarias, sino también preventivas. O sea que esta mujer, señores, es completa. No. Qué chulo. Un poquito. Mira, una de las preocupaciones más grandes que tienen las parejas es justamente dónde voy a vivir, pero como dice un refrán, el que se quiere casar, casa quiere. Así Entonces, es. vamos a empezar diciendo cuáles son las opciones que tienen las parejas al momento de decidirse por comprar, por alquilar o, en fin, me voy a casar, ¿cuáles son las opciones que yo tengo? Bueno, pues son dos clásicas opciones. O me alquilo o compro. Para el tema del alquiler, todo va a depender más bien de un tema de preferencias y además de preferencia de la capacidad financiera que tengan la pareja. Entonces, junto con todas esas cosas que se deciden cuando ya uno se va a casar, hay que decidir el presupuesto. ¿Con cuánto nosotros contamos para vivir? Para saber si hacemos una cosa o si hacemos la otra. Entonces, la primera opción siempre va a ser alquilar, sobre todo porque a veces uno no sabe ni siquiera dónde le gustaría vivir o quiere probar un poquito de la convivencia en pareja antes de asumir un compromiso tan grande como el de comprar una casa o un apartamento, que es como volverse a casar. Ese contrato, ya tú sabes, como que muchísimo más complejo, yo creo. Entonces, después de que se decide, bueno, lo que podemos hacer es alquilarnos por un tiempo y luego explorar la idea de casarnos, esa sería la primera opción. Pero hay parejas que tienen un poder adquisitivo, pues, vamos a decir así, más ideal, donde también la madurez de la relación dice, bueno, ya hemos convivido, ya tenemos muchos años, vamos a dar el paso desde ya. Entonces, básicamente esas serían las dos opciones. En cuanto a si comprar, hay diversas opciones también. Uh-huh. Está la opción de los apartamentos, opción de las casas. Entonces, entre ellas dos, pues va a depender mucho, igual, el tema financiero. Hasta dónde podemos llegar ahora que estamos iniciando este proyecto matrimonial juntos. Y, por ejemplo, una pareja dice que, bueno, nos casamos en 2 años. La opción de comprar en plano, ¿qué tanta ventaja le puede dar a una pareja? Precisamente, dentro de la opción de comprar, nosotros tenemos dos alternativas. Va a depender del apetito de riesgo que tenga la pareja, va a depender de la situación de liquidez que se tenga en ese momento. Eso en cuanto a lo financiero y de preferencia, porque hay muchos otros asuntos que son legales, que van más allá de lo que idealmente queremos como pareja. Entonces, hablando de lo que es de preferencia y que tenga que ver con las finanzas, pues tiene sus ventajas y sus desventajas cada una y va a depender de la situación puntual de cada uno. Por ejemplo, comprar en plano
tiene sus ventajas, y es que no tienes que asumir un compromiso de pagar intereses de inmediato, lo que hace, por ejemplo, una hipoteca cuando ya tú compras algo que está listo y que tú tienes que saldar el precio de venta inmediato. Comprar en plano te permite comprar a futuro, y las constructoras, dependiendo de cuál se trate, tienen diferentes políticas. Algunas te exigen que tú durante el proceso de construcción avances en cuotas sin intereses, de un 20, un 30%, un 40%, un 50%, hasta un 60%. Va a depender el proyecto, la constructora y el tiempo y también. el tiempo también. Entonces, esa sería, se pudiera decir que es la primera ventaja. Estamos alquilados, vamos ahorrando, vamos haciendo esas cuotas, y ya cuando esté listo el apartamento, financiamos el resto. Y entonces ahí es que empieza ese compromiso frente a una entidad de intermediación financiera. En caso de que no tengan la totalidad del precio, que estoy partiendo de que es una pareja joven que no necesariamente que está empezando, que estamos ahí braviando, que no tiene los millones ahí guardados en una cuenta, sino que estamos como un proyecto, como una sociedad. Exacto. Entonces, esa sería una de las ventajas. ¿Qué pasa con lo de comprar en plano? Que hay que, además de los temas legales, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, del inmueble per se trata mucho de la buena fe y de la confianza que tú vas a depositar en esa constructora. Entonces, es todo basado en una relación contractual, porque tú no tienes un título todavía a tu nombre, tú estás comprando a futuro. Claro. La promesa de que te van a construir un apartamento, 2 habitaciones, 2 baños, con un super balcón. Y también la ilusión de que tú estás viendo una foto de un apartamento donde tú te estás haciendo una movie, vamos a decir. Una movie. Eso es como cuando uno compra por Instagram, sí, o por una página. Lo que tú pides y lo que te llega. Una página que no, exactamente, que no voy a decir el nombre, pero todos saben cuál es, que hay un tema de expectativa y lo que está en la promoción, y otra cosa es la realidad. Claro. Entonces, es basado en la confianza. Hay que ver mucho la reputación de esa constructora. Hoy hay muchas constructoras que tienen una excelente reputación, pero todo eso hay que verlo. Acompañarse de un asesor, no solo inmobiliario, sino legal, para ver el tema de la cláusula, el tema contractual, cómo va a funcionar el tema de cumplimiento, de qué pasa cuando se incumple, de los vicios de construcción, que cuando uno ya ve el apartamento y lo está viviendo, es que salen esas cositas. Entonces tiene sus riesgos comprar en plano, pero como te digo, todo va a depender de cuál sea la situación puntual que tenga la pareja. Entonces, claro, comprar listo, por el contrario, si bien es cierto que cuando tú te mudes es que tú vas a tener 100% la realidad del apartamento, tú estás viendo lo que tú estás comprando, no estás comprando por una foto, que los diseñadores te montan una cosa ahí súper chula, unos jacuzzi, unos picuzzi, y cuando tú llegas, tú dices, ¿y esto es? ¿Y esta bañera? ¿Qué pasó aquí? Esto no fue lo que yo vi en Instagram. Entonces, ya cuando uno está comprando algo que está listo, que está construido, pues tú estás viendo la zona, tú estás viendo si está al lado de un colmado, tú estás viendo si el piso que te va a tocar, el edificio de al lado no te va a permitir ver o tener suficiente fresco. Entonces, cada cosa tiene su ventaja. Desventaja de algo listo, bueno, el tema que te digo, usted tiene que tener un buen inicial en ese momento para amarrar el negocio, por así decirlo. Y, bueno, pues precalificarte en una entidad de intermediación financiera para entonces saldar ese precio. Y tu compromiso ya de pagar va a iniciar de inmediato. Entonces, va a depender mucho. ¿Cuál sería, que según tú entiendes, el monto ideal que tú pudieras dar de inicial para...? Bueno, más que montos, hablaría de porcentajes. Okay. Porque tú puedes comprar, por ejemplo, un apartamento de un precio específico, y si yo te digo un monto, pues no necesariamente se va a corresponder. Pero lo recomendable es un 20, o sea, idealmente, esa es mi opinión, no solo como profesional, sino como persona. Yo pienso que un 20 más o menos, entre 10, un 20. Y va a depender mucho de lo que vas a comprar, va a depender, como te digo, lo ideal es, partiendo de mi opinión, pero hay cosas que en los negocios se pueden permitir, o sea, uno se pone de acuerdo y puede llegar existe un grado de flexibilidad. Exactamente, todo depende de con quién te toque negociar. ¿Cuáles son los documentos, vamos a decir legales, que se le debe de exigir al comprador? Bueno, me voy un poquito más allá de esa pregunta que me haces. No solo documentos, hay aspectos que hay que tener cubiertos. Uno es la parte documental,
Una es la parte que la realidad física se corresponda con la documental. Y ahí después te voy a explicar un poquito más. Claro. Empezando por la documental, lo más importante, el certificado de título. Hay que saber si quien está vendiendo tiene la calidad para vender, si es el dueño o si está actuando en representación del dueño. Y si regularmente actuando en representación, no porque yo diga que yo represento a Tiene que tener un documento. que avale por qué tú estás vendiendo, un poder de representación, por ejemplo. Cuidado ahí, chicas y chicos, porque hay estafas, señores, que Hay se han estafas. dado de gente que se hace Hay pasar. estafas. Y cuando viene a ver, tú estás dando un dinero de un apartamento que usted no tiene ningún aval. O sea, mucho cuidado con eso. Pero no solo el certificado de título. El certificado de título siempre tiene que acompañarse de un documento que también lo emite el registro de títulos, que se llama certificación de estado jurídico. ¿Qué va a decir la certificación de estado jurídico? Uno, que el derecho de propiedad sigue vigente. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque hay gente que vendieron. A 3 gente se lo han vendido el mismo inmueble. Tienen un título que supuestamente se extravió, sacan uno por pérdida y se quedan con el otro ahí. Wow. Eso ha pasado, ¿eh? No digo que eso pase diariamente. Espero que a nadie, a ninguno de tu comunidad, pues, le haya pasado algo así. Pero es algo que es posible. Entonces hay que mitigar todos esos riesgos. Entonces, la certificación de estado jurídico va a decir eso, va a decir si tiene cargas y gravámenes inscritos, o sea, si esa persona tiene una hipoteca inscrita, o un privilegio, o una carga. Y entonces, si existe, pues a esa persona que te está vendiendo, tú le tienes que exigir los documentos de saldo para entonces tú poderlo comprar libre de cargas y gravámenes. Hay otro documento que le emite la Dirección General de Impuestos Internos, que es la famosa certificación de IPI. Es la certificación de impuesto al patrimonio inmobiliario. ¿Qué dice esa certificación? Que quien te está vendiendo está al día en el pago de sus impuestos del patrimonio inmobiliario. Entonces, esa certificación es un requisito para hacer la transferencia también, o sea que como sea tú la vas a necesitar, tanto para la debida diligencia que tienes que hacer para depurar ese vendedor, como para depositar tu expediente para obtener tu título cuando compres. Eso es a nivel documental. Ese es como el kit básico. Hay otros documentos que yo les recomiendo a las personas. Ok. Cuando ya están comprando algo listo. Por ejemplo, si es un apartamento, yo trato de ubicarles a ellos en los sistemas de la jurisdicción inmobiliaria, que todos esos documentos son públicos, el reglamento del condominio. ¿Y por qué esto es importante? Sobre todo ahora, con este tema de los Airbnb y demás, que hay muchos edificios, muchos condominios que son Airbnb friendly. Entonces, si a ti no te interesa lidiar con esa situación, entonces es importante que tú sepas si está prohibido o no. O por el contrario, si aunque tú lo vas a vivir al principio, luego te interesaría rentarlo a través de esa plataforma, es importante que tú sepas si es una actividad prohibida o permitida. Otro tema importante, el tema de los animales. Hay edificios que desde su constitución está prohibido los animales. Entonces es importante, si a ti te gustan tener tus perros, tus gatos, saber esa información, y eso lo vas a encontrar ahí. Y también tener un acercamiento a las personas que administran el condominio para saber si ese propietario está al día en el pago de las cuotas de mantenimiento, porque hay gente que tienen deudas. O sea, yo he visto deudas hasta de $1,000,000, gente que nunca pagaron la cuota de mantenimiento, venden, y quien compra se encuentra con esa sorpresa. Qué bella sorpresa, ¿eh? Difícil, difícil. Entonces, eso es a nivel documental. Entonces, por otro lado, y esto aplica ya para las casas, más que para los apartamentos. Si vas a comprar una casa, es importante que además de un abogado te asesores con un agrimensor para que ubique y se certifique que el inmueble que se describe en el título es el que corresponde en la realidad. Porque ha pasado que dice, por ejemplo, el título, la casa está ubicada en la parcela 1, y cuando lo buscas en la cartografía está ubicada en la parcela 2. Y hay muchas personas que se enteran de eso tiempo después, y esto le puede traer situaciones que hay que luego, un poquito tortuoso la forma de su solución. Volver a hacer el proceso de deslinde y todo eso. Así es. Ya, por ejemplo, aquí hay sectores donde todo está muy reglamentado. Por ejemplo, la zona colonial tiene unos criterios importantes que hasta para tú pintar o hacer cambios, hay un tema de permisos
de instituciones competentes, entonces ya eso también es importante saberlo. Estoy poniendo ya casos como que más específicos. O sea que no es nada más, me gusta el apartamento y tengo el dinero. Hay muchos aspectos que hay que evaluar dependiendo de la propiedad de que se trate. Y justamente tocando ese tema, ¿cuáles son aquellos costos que nadie te dice cuando tú decides comprar una casa? Que, no, mira, yo tuve que pagar, mira, tanto miles de qué sé yo cuánto, y tú, ¿qué? Pero no era nada más el inicial y después hacer el acuerdo del pago. ¿Cuáles son esos? Bueno, después de que tú tienes ya el dinero para el apartamento, por ejemplo, si vas a hacer una separación y lo otro lo vas a financiar, mucha gente se entera cuando está en el banco el día de la firma y los gastos de cierre. Ay, Dios mío, los gastos de cierre, señores. Entonces, óyeme, esos gastos de cierre dan duro. A veces están en el banco firmando y tienen que llamar. Mira, yo estoy... Porque no lo incluí, por ejemplo, en el monto a tomar en el préstamo. Los bancos usualmente te dan la opción. O lo pagas aparte, en efectivo, o lo incluyes en ese préstamo que tú vas a tomar. Pero mucha gente eso no lo sabe. Cree que nada más lo del saldo del precio. Entonces, eso es la parte más importante. Usualmente los gastos de cierre están cargados al comprador. Por ejemplo, si vas a hacer la separación, normalmente se firman un contrato de promesa de venta, un contrato condicional. Usualmente esos gastos están cargados al comprador, el del contrato. Y luego el del contrato definitivo, si es con hipoteca, que también se le dice contrato tripartito con el banco, también hay que pagarle al banco esos gastos de cierre. Eso sería como lo más relevante, ¿verdad? Que, señores, un billete. Un billetico. Entonces tú estás allá casi filmando y mira. Muy emocionada. Qué bien te ves, Esperancita. Qué fuerte. Una pregunta, a ti que te tocó ese proceso recientemente, ¿qué tiempo te tomó? O sea, todo ese proceso, porque tú me estás hablando de muchísimos documentos que la gente no tiene idea de que lo tiene que recurrir a ellos. Entonces, ¿qué tiempo te tomó, por ejemplo? Ya me voy a casar, ¿qué tiempo necesito para tener esa documentación y ver todas esas variables que tú bien mencionas para decidirme a comprar una casa? Bueno, eso va en función también de qué vendedor te toque. Porque si ya es una persona que ha apoderado, por ejemplo, una inmobiliaria o un abogado, ya ese abogado va, antes de publicar a la venta un inmueble, va a tener todo su dossier de información, va a tener su certificación de estado jurídico, o sea, todo lo que tú me pedí, todo lo que tú me mencionas, esa persona te lo da en el kit de iniciación. Lo otro es raro que lo tengan, pero no está de más pedirlo. Por ejemplo, lo que yo le llamo el kit de iniciación es IPI y estado jurídico. Eso es lo básico. Okay. Una persona que se dedique a eso o que ya ha vendido propiedades sabe que se lo van a pedir y normalmente lo tienen tal vez vencido, que haya que actualizarlo. Gracias a Dios, las instituciones públicas en cuanto a esos dos documentos están trabajando rápido. Por ejemplo, el IPI se saca rapidísimo en la DGI. Eso hay que pagarlo. Sí. Esos documentos. Así es. La de estado jurídico ya se puede solicitar a través de la aplicación del registro inmobiliario. O sea que no es tan complicado obtener esos documentos. Ya lo otro, pues también son públicos. Por ejemplo, lo del reglamento, donde mismo solicitas la de estado jurídico, puedes acceder en el sistema a ese reglamento y ver esas reglas, esos pequeños asuntos. Bueno, básicamente yo creo que eso. Entonces, me preguntabas a mí mi experiencia, todavía estoy en el proceso, porque compramos algo en construcción, pero ya casi listo. Ok. Entonces, todavía estamos en ese proceso que todavía no nos han entregado y eso. Entonces, yo como abogada, pues se me hizo súper fácil. Claro, ¿no? El esposo tuyo iba en coche. Va en coche. Yo, bueno, desde que lo vi, antes de pedir la información a las personas, yo busco la parcela en la cartografía y yo me voy a mi jurisdicción inmobiliaria. Antes de decirle si me gusta, ya yo hago mi debida diligencia. Pero eso es porque se me facilita y tengo las herramientas. Entonces, nada, realmente ha sido fácil. Como digo, todo depende con quién te toque negociar, porque realmente hay vendedores que a veces no son tan diligentes, pero ya eso está quedando como en el pasado. Yo creo que los procesos se dan bastante fluido porque ya la gente se está educando mucho sobre este tema. Hay sus casos. Claro, sus excepciones, como siempre. Exactamente, pero suele fluir. Ok, Lidia, y siguiendo con el tema, ¿hay alguna temporada, hay algo que tú entiendas que las personas pudieran aprovechar al momento de decidirse por comprar una vivienda? ¿Qué tú recomiendas? Bueno, la madurez de la decisión
sin duda la tiene la pareja, porque puede que haya una feria, por ejemplo, de un banco donde hayan unas excelentes tasas, pero no necesariamente es tu temporada. O sea, exactamente. todo está girando muy bien, pero todavía nosotros no tenemos, por ejemplo, ese inicial. También va a depender de si estás comprando en plano, por ejemplo, y también estás pagando alquiler. No todo el mundo puede pagar ambas cosas al mismo tiempo, atarse una cuota tan rápido y al mismo tiempo pagar alquiler. Entonces, lo de la temporada va a ser relativo, pero en diversas épocas del año, todos los bancos, tanto bancos comerciales como asociaciones hipotecarias, tienen ferias, mantenerse siempre en contacto también con nuestros oficiales de cuenta. O sea, siempre es bueno también precalificarse. Eso, la precalificación no hay ni siquiera que presentarle cuál es el inmueble que te interesa comprar, sino, por ejemplo, ir definiendo cuál es tu capacidad de pago. Entonces, y ese perfil, que el mismo oficial de cuentas le va a decir, bueno, los perfiles de ustedes dos califican para un apartamento de tal presupuesto. Entonces, irse preparando para cuando esas oportunidades y esas temporadas lleguen a estar listos. A veces no es necesariamente en una feria. Los bancos tienen de repente unas políticas que están lanzando, ya sea o impulsadas por el mismo Banco Central o a nivel interno de ellos, y mantenerse en contacto con esos oficiales para aprovechar esas oportunidades. Lidia, y aprovechando que tú mencionas la parte de planos, ¿qué penalidad tiene una persona que, por ejemplo, no ha completado el pago de los plazos que tenía establecido para comprar en planos? Bueno, por ejemplo, si se trata de las cuotas que se le deben pagar a la constructora, las constructoras cada una tienen ya su, vamos a decir así, su contrato de adhesión, que es que al momento de la separación, pues pusieron a las personas a firmar un contrato donde se establecieron cuáles son plazos y penalidades por incumplimiento. Entonces, muchas constructoras normalmente lo que en principio le exigen es penalidad por cada día de retraso o por meses de retraso en el pago de esas cuotas. Llega un punto que si el incumplimiento es tal, porque las situaciones le pasan a cualquiera. Y normalmente las constructoras lo entienden. Si usted tiene un acercamiento con ella, le dice, mira, me pasó algo. Esas cosas se pueden conversar. Ahora bien, si hay un incumplimiento tal, donde va más allá de ese recargo por pago tardío, que puede variar mucho. No me atrevo como a decir una regla, porque eso depende de un tema contractual. Entonces, hay unas cláusulas de rescisión de contrato. O sea, la constructora puede decidir, si lo ha establecido contractualmente, vuelvo y recalco, puede decidir si rescindir el contrato por incumplimiento. Y entonces ahí aplican también con cuánto se va a quedar la constructora como penalidad de lo que se ha avanzado, y básicamente volver a el punto inicial, como si no hubiésemos contratado. Señores, perder tu dinerito por incumplimiento es un tema fuerte. Entonces es muy bueno e importante organizarse cuando tú asumes ese tipo de compromiso, porque aunque tú estás pagando, vamos a decir, un inicial, pero tú estás haciendo un compromiso contractual que a largo plazo te puede traer muchos dolores de cabeza y obviamente perder un dinero que tú has estado ahorrando o que tú, ¿verdad?, con mucho sacrificio, lo has guardado para eso. Y tal vez no lo vas a perder todo, pero vas a perder una parte y vas a perder la oportunidad de ser dueño de ese apartamento que tú soñaste. Entonces, cuando me presentaste al principio, tú mencionaste una palabra que es la planificación. Señores, es un mito, y eso es que yo creo que también a veces las redes sociales nos han vendido a nosotros que hay que casarse con todo, ser dueño, y no, es un mito. Hay que casarse, pero hay que comprar cuando uno esté listo. Claro. Entonces, planificar bien para que no pasen esas cosas. Porque, como dijo ahorita, puede que no pierdas todo, pero perderás una parte. Mal sabor, te puede afectar tu crédito incluso si la constructora te sube, por ejemplo, al buró de crédito de que tú incumpliste. Esas cosas pueden pasar. Entonces, por eso es muy importante dar el paso cuando realmente uno esté listo. No es que ahora no quiero sembrar miedo, tampoco así. Nunca extremos. Porque eso es como casarse, que al final uno nunca se siente totalmente listo y hay que a veces darle un empujoncito y dar el paso.
pero sentarse en una mesa, esquematizar cómo se van a hacer cada cosa. Y perdón que antes que me hagas otra pregunta, algo importante es que la constructora, cuando rescinde el contrato, no te va a devolver el dinero de una vez. Es muy raro. Normalmente las constructoras en el contrato ponen que si se rescinde el contrato por incumplimiento del comprador, tiene que esperar a que la unidad del apartamento se venda a otra persona. O sea que no es que te van a devolver ese dinero de una vez. O sea que piensa, te vas a quedar sin apartamento, no te van a devolver la totalidad y tampoco va a ser inmediato. Entonces, todas esas cosas hay que pensar. Y son muchos factores realmente. Muchos. Y con relación al saldo, eso es con relación a las cuotas, lo que hablaba. Con relación al saldo, pues normalmente las constructoras dan un plazo de 30 a 60 días para que el banco apruebe el préstamo. Si no aprueba, por eso es bueno que acompañarse a un abogado para establecer en el contrato que se le dé un último plazo para darle la oportunidad, así no se le apruebe en una entidad o si no le conviene en una entidad de intermediación financiera, tener la oportunidad de buscar otra. Entonces, esas cosas es a nivel contractual que se amarran en buen dominicano. Tú mencionaste algo interesante ahorita y es que las personas pueden con un banco solicitar el perfil, como tú mencionabas anteriormente, de cuánto es el presupuesto más bien que te puede prestar un banco, una entidad financiera. ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, lo mejor de eso es que no tiene costo. El banco de su preferencia o incluso uno que no sea cliente puede ir, contactar un oficial y llevar su perfil. Normalmente le exigen a uno los documentos de identidad, movimientos bancarios, algunos de 3, 6 meses, dependiendo el banco y su apetito de riesgo. También le exigen carta bancaria y te hacen como una precalificación. Tú le dices, bueno, me interesa comprar algo de 4 millones para establecer un monto. Y el banco te va a decir, bueno, te prestamos hasta aquí. Estas son las tasas. También te dirán el tiempo para el que tú apliques. Se aplica para 20 años, se aplica para 30 años. Entonces, eso es algo que uno lo puede hacer incluso sin tener visto un apartamento, para uno ir teniendo una idea, porque soñamos y soñamos, pero esos sueños hay que aterrizar. Claro. Entonces, saber si eso que soñamos es realizable a través del tiempo. Excelente. Señora, yo creo que Lidia le ha dado unos consejos y unos tips que ustedes deberían, de cuando vean este podcast, buscar una agendita, señora, y empezar a apuntar, porque aquí hay mucha información que realmente uno desconoce, no tanto por la ignorancia, sino porque la gente también no lo dice. O sea, solamente una persona profesional puede darte como que esa seguridad y esos documentos que realmente tú necesitas para estar seguro de lo que tú realmente estás comprando. Y más cuando hablamos de una inversión de mucho dinero, que implica mucho sacrificio y de también un compromiso, como tú bien dices, de 20 hasta 30 años, o sea, pagando un inmueble. O sea, que no es de que en 5 años yo salí de eso como un préstamo de vehículo. O sea, que un compromiso muy a largo plazo. Que nos vamos a ir poniendo viejitos con ese compromiso. A menos que Dios nos ayude para un pronto pago, que también esas son cosas que salen a relucir. Hay, por ejemplo, algunas entidades que no tienen penalidad por pronto pago. Esas son cosas que uno, antes de tener el inmueble ubicado, puede ir indagando. Va y pregunta, ¿cómo son las políticas de este banco, de esta asociación? Para uno, porque a veces tú no tienes el dinero, pero tú proyectas que te va a entrar un dinerito de algo que se está cocinando ahí, que es un incierto, no es que hay que contar con eso, pero tú te puedes ir haciendo una idea de si tú quieres hacer abono extraordinario, cuál es la política de ese banco. Esas son cosas que se pueden investigar al paso. Y sí hablaba de que a veces sí los amigos, que son muy importantes, porque ya un amigo que ha vivido una experiencia, pues le puede decir, mira, no haga tal cosa, que yo hice tal cosa y me fue mal. Son importantes y necesarios los amigos, pero de verdad que, no porque yo lo sea, pero de verdad que un profesional especialista en ese paso que tú estás dando, es de vital importancia acompañarse de él, de verdad que sí, porque son muchas cosas las que se pueden prever. Y como latinos que somos, nos gusta poner candado después que nos roban, por así decirlo. Y la verdad que la medicina preventiva, digo medicina porque en derecho es como también una especie de medicina preventiva, es más barato, mucho más.
Entonces, a veces es mejor esa fase preparatoria y no después venir, como yo digo, después venir con los lloros. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, y al final te sale más caro, porque entonces después que tú tuviste esa mala experiencia, entonces sí te decides a contratar a un profesional. Hablando de eso, Lidia, ¿qué costos tienen esos servicios profesionales? Para que la gente sepa, no, mira, voy a ahorrar para un apartamento, pero voy a sacar... ahí, así no. Voy a sacar este dinerito para buscar una buena asesoría profesional para evitarme esas malas experiencias que otras personas, señora, han vivido. Usted no necesita caerse para saber que usted tiene que levantar los pies más para adelante. Entonces, como que, ¿cuáles servicios te incluye? Aparte de mucho de lo que tú mencionaste, pero sí ahora como que detallarlo para que la gente sepa que, o sea, vale la pena invertir en ese servicio profesional. Bueno, me hiciste primero una pregunta capicúa, que cuál es el costo. No te la voy a responder, porque eso va muy en función, no se asusten, eso va muy en función de qué tipo de propiedad se trata, la complejidad, porque señores, no es lo mismo asesorar a una persona para comprar un apartamento en un proyecto de vivienda de bajo costo, por ejemplo, allá algo con un penthouse, con vista al mar, o sea, no es lo mismo. Entonces, no podemos hablar así de costos. Eso en cuanto a la dimensión de qué es lo que se va a comprar, pero también va a variar del precio y la complejidad de la negociación, porque a veces se están haciendo unos contratos de promesa muy robustos, o sea que yo no puedo hablar así de precio. Pero el servicio que incluye es un servicio integral. Por ejemplo, en equipos como el nuestro, no solamente se ve la parte legal, nosotros siempre nos acompañamos de agrimensores para suplirle la parte técnica. Y si la persona lo prefiere, porque hay de todo para todos. Incluso en nuestro equipo tenemos personal del área arquitectónica, por ejemplo, si hay que rectificar, si te están vendiendo algo de 200 metros que realmente sea de 200 metros, si te dicen que el balcón mide tanto, esas son cosas importantes también. Claro. Que la gente a veces, uno no sabe de medida. Yo, por ejemplo, de número, nula. Cruz y raya. Cruz y raya. Sí, ya el tema de las superficies, porque trabajo esta materia, yo al ojómetro por ciento te puedo decir que sé más o menos cómo funciona la cosa, pero no es mi área. Entonces, yo no puedo suplirle eso al cliente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acompañando al cliente en una compra y veo que algo no me cuadra, yo le puedo sugerir al cliente, mire, vamos a rectificar tal cosa porque como que no me está cuadrando. Entonces, esas cositas se la dan. Por ejemplo, tuve un caso donde estaban comprando un apartamento con terraza y vi el plano del apartamento. Físicamente, la terraza era rectangular y en el plano la terraza tenía una forma irregular. Tú dirás, eso yo lo pude haber visto como abogada, ¿verdad? Pero tal vez tú no, y la gente fijas. También con la fiebre de querer comprar, de que me gusta ahí, de que con la emoción no se pierde esos detalles. Entonces yo no le digo, bueno, de lleno contrate un agrimensor. No, porque hay cosas, a veces no es necesario. Va a depender de qué se trate lo que estamos comprando y la complejidad. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no me cuadra. Yo les recomiendo que rectifiquemos con un profesional, si de verdad le interesa ese apartamento. Y entonces ya ahí se suple eso de manera individual. Pero claro que sí que es importante asesorar, si son muchos los beneficios, porque en la fase de negociación, si como sea, por ejemplo, si el expediente tiene un caso o tiene una situación que hay que resolver y como sea tú como compradora dices que yo estoy enamorada de ese apartamento, es el que yo quiero, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, bueno, está bien, pero vamos a mitigar. Por ejemplo, tiene una hipoteca. Vamos a mitigar. ¿Cómo podemos mitigar? ¿Cómo podemos negociar con ese vendedor para que tu negocio salga bien y tú no tengas ninguna situación? Entonces, no es que el profesional de la asesoría le va a decir, no compré eso. No, es que le vamos a decir si es aconsejable comprar o no. Y si tiene una situación que resolver, que antes de amarrarse, se puede conversar con el vendedor, mire, yo necesito que usted resuelva esto antes de yo separarle, o yo necesito que usted resuelva esto antes de yo saldarle. Esas cosas se pueden ir hablando. Perfecto. Otra pregunta, Lidia. A partir de tu experiencia que has vivido, que estás viviendo, dime para las chicas, los chicos, las parejas que van a ver este podcast, ¿qué recomendaciones así generales tú pudieras darle como para finalizar ya esta conversación? Bueno, para finalizar, planificación.
Eso es lo primero. Planificación, sentarse como pareja en una mesa redonda como esta que estamos aquí, y visualizarnos en el tiempo, cuáles son los compromisos que podemos asumir, cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, depurarnos en una entidad de intermediación financiera, precalificarnos para saber cuál es esa capacidad que tenemos, definir zonas, amenidades que uno quiere, si puede elegir un lugar con amenidades, o sea, buscar ese proyecto que nos gustan, empezar a ver precios, empezar a salir a la calle y ver proyectos, que por eso no se cobra, ¿verdad? Y ya si se tiene visto algo, pues acercarse a ese promotor, pedir la documentación del lugar. Normalmente, si solamente uno es interesado, no le enseñan todo rápido, pero hay muchos mecanismos que tenemos para investigar qué es lo que estamos comprando y de inmediato contactar a un profesional competente, capaz, ¿verdad?, para que los acompañe en ese proceso, que de verdad que es muy bonito, y eso lo digo no como abogada, lo digo como lo estoy viviendo. Yo creo que esa fue como que una renovación de votos después de que uno se casa. Es como que, bueno, manito, ahora hay que reconciliarse sí o sí. Porque si estamos teniendo una situacioncita, hay que... Faltan 15 años por pagar eso. Hay que buscarle la vuelta. Entonces, de verdad que es un proceso muy bonito. Se puede convertir tortuoso si no tomamos las medidas del lugar, pero si nos acompañamos de un especialista todo puede salir súper bien, ¿por qué no? Claro, mira, yo le sumaría a eso que tú dices, el tema de como que arroparse hasta donde nos llegue la sábana, porque muchas veces nosotros tenemos la ilusión de que cuando nos casamos ya queremos estar en el apartamento ideal. Entonces, señores, hay que ajustarse a la realidad también, o sea, hay una realidad, hay una posibilidad de pago también, un compromiso que uno está haciendo con, vamos a decir, con algo nuevo que vamos a experimentar, que es una vida de pareja, de convivencia y demás. Y es bueno como que ser realistas en ese momento, como que, bueno, este apartamento quizá no sea el que yo deseo, pero me puede encaminar al que sí yo quiero. Claro. Entonces, como que aterrizar siempre es importante y priorizar, muy importante, priorizar qué realmente es lo que mejor nos conviene. También el tema del riesgo, por ejemplo, de un tema de salud o lo que sea que tú tengas, y como que el amarrarte a vamos a decir, a un monto fijo presupuestario, si tú tienes quizá un colchón para sobrellevar esa situación económica, como que también es importante en la mesa discutir como que esos factores de riesgo que realmente nosotros no controlamos. Totalmente. Y una pareja de novios que se va a casar, señora, es la primera vivienda. Si bien es cierto, hay que buscar algo donde uno se sienta a gusto, donde uno se sienta cómodo en la primera, eso es un trampolín. Eso es como cuando tú consigues tu primer trabajo, tú dices, bueno, ese no es el trabajo de mis sueños, pero vamos escalando. Y aunque sea una hipoteca a 30 años, no quiere decir que tenemos que durar 30 años allí. Se puede saldar antes, o la vida nos puede ayudar para adquirir otra propiedad y tal vez a ir avanzando y hasta alquilarla. O sea, son muchas cosas que podemos hacer a través del tiempo, que como tú dices, hay que arroparse hasta donde la sábana nos dé. Señores, hemos terminado este podcast. Realmente yo me he beneficiado muchísimo de todos esos temas. Yo quiero que tú le digas a los que nos están viendo cómo se comunican contigo, señores. Para mí, excelente profesional, ya ustedes están viendo. Gracias. Entonces, ¿cómo se comunican contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y cómo se pone la persona en contacto? Bueno, nuevamente mi nombre es Lidia Vasora Arriaga. Estoy en mi teléfono con WhatsApp 809-703-8583. En redes sociales estoy en Instagram como Lidia Vasora Arriaga. Así mismo, Lidia Vasora Arriaga. Allí estoy, bueno, precisamente estoy compartiendo de vez en cuando algunos tips y también me pueden escribir. Tengo ahí mi link de WhatsApp y en mi correo electrónico lidiavasora@gmail.com. Señores, muchísimas gracias. Este es otro episodio de Wedding Seasons. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, weddings.season, y visitar nuestra página web weddingseasons.app.